Bien, vamos a hablar entonces hoy sobre Halloween, que es una fiesta muy popularizada últimamente en América Latina, y que es importante entenderla un poco porque de verdad hoy vamos a entender cómo cada cosa que a veces pensamos que es una tontería puede afectarnos mucho. Así que vamos a hablar hoy de Halloween. Para ello es importante que tengamos en cuenta los ciclos planetarios. Si nos afectan a nosotros como individuos. Es decir, lo que pasa en el planeta está conectado con nosotros. Esto todavía científicamente no se ha podido demostrar totalmente, aunque sí hay algunos estudios que relacionan incluso el cerebro con todo el universo. Es decir, que si una estrella explota en alguna parte del universo, hay estudios que dicen que te puede afectar, para que tengan una idea, ¿no? Pero realmente no queremos abarcar tanto como estrellas y universos, sino el planeta Tierra. Nuestro planeta nos afecta. Ciertamente hay fechas del año, por ejemplo la Navidad. Nosotros vamos a dar una charla de Navidad. La Navidad indiscutiblemente es una fecha hermosa, y no es una fecha hermosa solamente porque sea una celebración famosa. No es una fecha hermosa por la comida, no es una fecha hermosa, es que la Tierra tiene en esos momentos una energía muy particular que nosotros podemos captar, que a nosotros nos afectan y que afecta también a la naturaleza, a los animales, pájaros, plantas, todo. Entonces lo que pasa en nuestro planeta sí tiene una afectación en nosotros como sociedades, en nosotros como individualidades en general. Y esto hay que tenerlo claro, porque precisamente esta celebración tiene mucho que ver con la fecha en la que estamos. Entonces, ya teniendo un poco claro esto, pasamos al siguiente punto relacionado. ¿Cómo están los ciclos planetarios? Esto nosotros lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en Navidad, hasta en Semana Santa si ustedes quieren, porque aquí hay mucho tema o tema que cortar, ¿no? Dejo aclarando que, por ejemplo, cuando el mundo se divide en estaciones, invierno, primavera, verano, otoño, yo los invito a remitirse a libros de ciencias de la Tierra o incluso a videos en YouTube que se hablan científicamente de este tema. Todos sabemos que el invierno es una zona donde todo está muerto, o sea, la nieve, todo entra en estado de hibernación, ¿no? Y vemos como en la primavera hay un florecer, vemos como en el verano como un mantenimiento, pero el otoño es una caída, una muerte en la que se muere, o sea, empieza todo a decaerse, empieza todo a llegar al final. Incluso quien en este momento trabaja en una empresa saben que muchos proyectos se posponen para allá, para enero, porque ya el año se está acabando. Bueno, todo esto comienza precisamente a partir de estas fechas de finales de inicio de noviembre, ¿no? Entonces, nosotros precisamente estamos ubicados como por estos lados. Solo quiero dejar visto el hecho de que la Tierra nos afecta y ella pasa por 4 grandes procesos, que son las estaciones. Estas estaciones han sido tipificadas en la mitología hasta la antigüedad. Por ejemplo, se hablaba de una mitología donde el dios del infierno o del sur, que era Hades, secuestra a Proserpina, la hija preferida de Deméter o Primavera. Entonces, como a ella le roban a su hija, ella se entristece, y el resultado de ese entristecer, de que ella no llega, es que se producen los otoños y los inviernos, porque ella está triste porque le robaron a su hija.
Y luego cuando la mitología, cuando la estudiamos, vemos que Zeus obliga a Hades a devolver a Proserpina, pero Hades le dice que no la puede devolver siempre, sino que esté 6 meses con su mamá y 6 meses con él, su esposo, diciéndolo muy resumido el mito, ¿no? Y básicamente los meses que está Proserpina con su mamá, ella, vamos a guardar por favor silencio, ella, la naturaleza está feliz, pero donde está su esposo hay tristeza. Su esposo está en el sur y su madre está en el norte, según la mitología, ¿no? Entonces por eso cuando se da solsticio de invierno en el norte es de verano en el sur y viceversa. Todo esto lo entendían los antiguos porque sabían cómo eso afectaba a las cosechas y a los seres humanos. Hoy en día esto se subestimó por muchos años y la ciencia lo está retomando y lo va a retomar con más fuerza en los siguientes años, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto nos queda la pregunta. Esto lo vamos a ver, seguir viendo otra vez en diciembre para hablar de Navidad y posiblemente en algún momento demos una charla solo del tema para que se entiendan muchas cosas. ¿Qué sucede en la Tierra en estos tiempos, en estas fechas? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de entender. Y lo primero que les voy a contar qué sucede va a ser desde la perspectiva geológica, porque existe una razón geológica. Vamos a verla. Vamos a ver nuevamente esta imagen de Ciencias de la Tierra, pero vamos a colocar dos cositas aquí, una brujita de este lado y una calabaza de este otro lado, y vamos a explicarlo. Fíjense lo siguiente: ¿por qué hablamos de una calabaza? Porque donde está la raya naranja que le estoy tratando de señalar con el puntero azul, esa raya naranja nos marca dos fechas del año: la de otoño para el norte, que es en la que estamos entrando en este momento, donde se producen los procesos del otoño, que es una muerte. Las cosas empiezan a morir, la naturaleza empieza a dormirse para entrar en invierno, para hibernar, y ese proceso se consideraba de muerte, porque es un proceso de muerte, y de alguna forma u otra suceden muchas cosas en el mundo difíciles en esas fechas. De hecho, por lo menos en mi país hay una tradición de pensar de que mucha gente muere para estas fechas. Habría que investigar la tasa real de mortandad, pero en condiciones normales se da mucho, ¿no? Y se alega que por el clima y por muchas razones. Y la realidad es que la naturaleza decae en estas fechas, por lo menos en el norte. Porque acuérdense que lo que está pasando en el norte es inverso en el sur. Cuando hago la raya opuesta, precisamente es porque para allá, para la primavera, se produce una condición equivalente, que es la famosa ceremonia de brujas, el Walpurgis, que se da para un día antes de mayo. Entonces se celebran las noches de brujas, que es, como quien dice, proporcionalmente, matemáticamente, a los 6 meses previo a Halloween. Pero lo que está pasando es que está empezando el otoño en el otro hemisferio. O sea, es realmente lo que está pasando. Entonces las dos fechas son muy famosas. Solo que Halloween, como Halloween es el nombre que se le da en el norte, y precisamente ahora está empezando el otoño en el norte. Esto es importante entenderlo. No necesariamente es que esta fecha es mala, sino que es un proceso donde las cosas mueren. Y eso hay que tenerlo presente. Y como dije, que si estamos conectados con
el planeta y sus procesos geológicos afectan los procesos sociales y humanos, lo entendamos o no, lo veamos o no, por eso se producen una serie de condiciones en estas fechas. Ahora, vamos a hablar, y esa fecha, una de ellas es el Halloween. Pero vamos a analizar esto desde la perspectiva histórica. Para poder hablar de Halloween, tenemos que irnos a la prehistoria. Tenemos que ir entendiendo por prehistoria no cuando el hombre no escribía, sino cuando no nos quedaron registros de lo que sucedió en esos tiempos tan perfectos como los que se tienen ahora. Nos quedaron registros mitológicos, cosas que quedaron como historia mitológica pero que sucedieron. Entonces, yo no sé si ustedes acá todos han escuchado hablar de la famosa Atlántida. La Atlántida es el continente que cuenta Platón, que se hundió en un solo día y que trajo mucho sufrimiento a la gente. Entonces, más o menos Halloween se remonta a las fechas atlantes. Hay unas historias mitológicas, hay muchas, voy a citar dos. Una es esta que está en la imagen a continuación. La superguerra entre los ejércitos del demonio Ravana y el dios Rama. Estamos hablando de mitología hindú. Rama destruye al demonio Ravana, que gobernaba en Sri Lanka y había secuestrado a su esposa. Esta guerra del Ramayana es equivalente a la guerra de Troya en Occidente, ¿no? Ravana era un demonio, según la mitología, que gobernaba una isla. Se dice que Sri Lanka en la mitología hindú. De todas maneras, nosotros entendemos que el verdadero nombre era Poseidón. Ravana es un símbolo de todos los vicios y los males humanos, muy parecido, si han visto la Biblia, a todo lo que se habla en los tiempos del diluvio. Pero Rama vence a Ravana y libera a la humanidad del mal. Esta mitología nos trae un recuerdo de una gran guerra entre el bien y el mal que hubo en la prehistoria, que está simbolizada en muchas historias, la de Troya, esta, etcétera. Es muy larga, el Kurukshetra, que se las he nombrado en otros casos. Entonces, precisamente para fechas como esta fue cuando Rama vence a Ravana. Pero esa guerra fue horrorosa. Esa guerra hubo muertos y la mitología dice que incluso podías ver los muertos caminando por la calle. Eso dice la mitología. Yo no voy a discutir acá sobre el tema de la realidad o no realidad de ella, ¿no? Pero es un recuerdo de la antigüedad donde se menciona. Entonces se da esa famosa guerra donde gana Rama, vence a Ravana. Se entiende dentro de la tradición hinduista que Rama nada más que nació para matar a ese demonio. Entonces vamos a seguir viendo otro mensaje parecido en la mitología. En la mitología ya griega, ya más avanzando nomás en el tiempo hacia el presente, tenemos la historia de que en esta misma fecha el dios Apolo y Diana, los hermanos gemelos, mataron a los hijos de Níobe. Pero los hijos de Níobe, a pesar de ser un simbolismo de los pecados capitales y todo eso, los hijos de Níobe simbolizan toda la maldad que se dice existió en el continente de Atlántida antes de su hundimiento. Del continente de Atlántida se sabe que existió porque se han conseguido cosas, hay videos en internet donde los ve, pero vas a descubrir que básicamente los motivos de su hundimiento tenían que ver con algo muy parecido a lo bíblico, los pecados del pueblo, etcétera, etcétera, considerando que la misma Biblia trae mucha estructura histórica. Entonces fíjense, de allí se originaron matanzas y temas horribles. Esta gente hacía actividades de magia negra, muy parecido a lo que se ve hoy en día en Haití. Todo esto es prehistórico, es decir, no está tan escrito, pero generaron una serie de mitos y leyendas de que estas energías malignas quedaron en el recuerdo del pueblo, quedó como tradiciones, así como hoy en día hablan de la Llorona, del Silbón, de esto. Esta guerra quedó en la memoria genética del ser humano. Entonces,
con el pasar del tiempo ese recuerdo se convirtió en ceremonias que remembraban las cosas horrorosas que se vieron en aquella fecha. Entonces existía una ceremonia que todavía existe en Europa, que es el Samhain, que se celebra con el Año Nuevo celta, porque ellos empiezan el Año Nuevo en la estación oscura. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Que por qué en el otoño es que empieza el año. No es tan descabellado. Para los judíos, por ejemplo, el día comienza a las 6 de la tarde. Por ejemplo, los viernes a las 6 de la tarde ya es sábado para los judíos. Y para muchas otras civilizaciones. O sea, el día termina a las 6 de la tarde para muchas personas. Para nosotros termina a las 12 de la noche. Pero siempre el inicio es oscuro. Entonces, bueno, para ellos el año empieza en el proceso de oscuridad. Y se tiene la ceremonia de Samhain. Por motivos históricos, cuando Irlanda y mucha gente inglesa coloniza Norteamérica, se trae esta costumbre. Pero Halloween es un poquito diferente. Pero fíjense los disfraces, mírenlos acá, los disfraces que se utilizan en Samhain y los calabazas tal cual se utilizan en Samhain. Es importante entender que ya esto viene de una tradición oral que nos están enseñando que es un recuerdo de aquellas guerras fatídicas entre el bien y el mal, y guerras que según la tradición oral eran mágicas, es decir, que podías ver cosas monstruosas, que son las que se rememoran en Halloween. Se ha dicho que Halloween es noche de brujas. Sí, es noche de brujas, porque la noche de brujas en el sur, y sobre todo en las zonas de China, Japón, sobre todo más que China, digo un disparate, Japón practican la misa del Walpurgis, que nosotros la llamamos aquí la misa negra, ¿no? Y eso se produce en Halloween también, porque hay una energía de decadencia y de muerte que debe ser aprovechada por el mal, vamos a decirlo así. Entonces se celebra Samhain, los druidas, los zetas, los wiccas o las brujas wiccas que todavía existen practican Samhain todavía hoy en día. Bien, ¿qué más pasó de recuerdo de aquellas cosas oscuras del pasado? En Roma se simbolizó, como ya los dije, el Diwali es una ceremonia que no es mala, que es bonita. El Diwali lo celebran los hindúes para estas fechas, aunque puede variar porque ellos utilizan un calendario lunar. Pero ¿qué pasó? Como les hablé tempranamente, Rama venció el mal, entonces se celebra el triunfo del bien sobre el mal, el triunfo de la buena fortuna. Por eso para los hindúes en estas fechas se celebra el triunfo de la luz, y este es el festival de la luz en honor a Lakshmi. Lakshmi para los hindúes es como decir María para los católicos, por decir un ejemplo. Entonces, en esta ceremonia también antigua se celebra por el triunfo del bien sobre el mal. Entendamos que Samhain es el recuerdo de todo lo malo que pasó, aunque también al final venció el bien. Aquí no se habla del mal, sino que solo se celebra el bien, cosa que me parece interesante de ellos. Otra que tenemos acá, que es la que iba a citar, es la, en este caso cristiana, de All Hallows Day, que es de donde viene el Halloween moderno. Cuando la iglesia o la iglesia romana nace como tal, que es cuando el emperador Constantino cuando el emperador Constantino unifica el imperio romano y declara la religión católica o cristiana como la única religión del imperio, ellos empezaron a transformar todas las ceremonias romanas en cristianas. Eso es un tema largo que no creo que venga tanto al caso. Entonces, la famosa ceremonia donde se recordaba a los muertos pasó a ser la famosa fecha de los muertos, Día de los Muertos, que vamos a verlo más adelante.
y el de los santos también. Y la iglesia, el tema de los muertos lo manejó muy inteligentemente en aquel entonces, porque dijo que era rememorando a los mártires que habían sido asesinados en los leones. Pero resulta que esa ceremonia era más antigua que los mártires y que el propio Jesús, porque venía del recuerdo de aquellos que habían sido asesinados en el campo de batalla contra Rabana o contra cualquier otro nombre que le hayan dado. Ellos lo llamaron así hasta que en el año como 1670 y tanto se abolió el culto a los muertos, pero no desapareció porque todavía hay fechas que hasta en México todavía se celebra. Entonces, veamos en la próxima lámina las ceremonias mayores, o qué son las fechas que se celebran en estos días, que solamente la gente está pensando en Halloween. Tenemos fechas clave. Halloween. ¿Qué pasa con Halloween y la vigilia? La Iglesia Católica toma la estructura de que en Roma se hacían vigilias, recordando la vigilia que la gente buena hacía en el momento en que se estaba dando la guerra Atlante, donde se estaba dando la guerra entre el bien y el mal. Eso lo seguían celebrando los romanos. Y se daba una vigilia, y cuenta la leyenda que durante esa vigilia se vieron cosas horribles, demonios, monstruos, bla bla bla, todo ese tipo de cosas se veían, pero ellos estaban haciendo una vigilia. De ahí viene la famosa vigilia de la misa, o la misa de todos los santos. Como les comenté y hablé del Diwali, que se celebraba también el triunfo del bien sobre el mal, el 1 de noviembre es el día de todos los santos, tal cual todavía lo celebra la Iglesia Católica. Y luego venía el rememorar o recordar a todos caídos en batalla, a todos los pobres muertos caídos en batalla, donde se celebraba el día de todos los difuntos, que se abolió, por cierto, y que en la Iglesia antigua se decía que eran los mártires. Pero señores, todas estas tres ceremonias son más antiguas que la propia venida de Cristo. Esto se adaptó y todo es un recuerdo de aquella sanguinaria guerra que se dio entre la gente del continente hundido y entre los buenos y los malos de ese continente hundido, donde el último bastión fue la isla de Poseidón. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Que pasaron cosas bien difíciles. Murió mucha gente, se vieron muchas cosas en ese proceso, y la historia, para que tengan una idea, Tolkien se inspira en El Señor de los Anillos basado en la historia que se cuenta de esta guerra. Eso es lo que está rememorando el Halloween y el Samhain, que es el original, la ceremonia original de Halloween. Hay algunos elementos modernos. Vamos a ver un poquito ahora el tema de Halloween. Ustedes dirán que si me desvío y del tema no me he desviado, van a entender un poquito más ahora del tema que hablamos en este canal y en estas reuniones. No nos hemos desviado. Vamos a hablar un poco de Jack O'Lantern. Me disculpan la pronunciación, no sé exactamente cómo se dice. Como ustedes ven, ese señor que está allí, o esa calavera que se dice, esta es la verdadera forma de la calabaza bonita. Ese es el verdadero ser, que es Jack O'Lantern. Cuenta la antigua leyenda sobre Jack, que Jack era un dueño de una hacienda de calabazas, que en una oportunidad se tomó algunos pasos equivocados y pudo concretar una cita para beber alcohol con el diablo. Entonces el diablo lo visita. Esto es una leyenda, ¿no? Tenemos que entender que es una alegoría. El diablo lo visita y ellos amanecen bebiendo. Al final, cuando van a terminan y les cobra el cantinero. Ninguno de los dos tenía para pagar. Entonces Jack le dice al diablo: mira, ¿por qué no te conviertes en una moneda? Le pagamos al cantinero y luego le quitas el alma. Él le da el diablo le parece bien la idea, se convierte en moneda, pero Jack se lo mete en el bolsillo y después se mete el crucifijo en el bolsillo y le dice al diablo: estás atrapado, no vas a poder salir de allí.
Entonces negocia con el diablo que si sale no le va a hacer daño en 10 años, ni lo va a buscar ni lo va a molestar en 10 años, va a pagar la cuenta y se va a ir. El diablo accede y se va. 10 años más tarde vuelve a aparecer el diablo, cuando ya él sabía que iba a aparecer a los 10 años exactos. Lo espera Jack frente a un árbol y le dicen: este árbol es tan difícil de escalar que ni el diablo lo escala. ¿Podrás demostrarme que se puede escalar? Cuando el diablo lo escala, le coloca una cruz nuevamente, le dice: de ahí no podrás bajar hasta que yo decida. Entonces ahí Jack le dice, que el diablo le dice: ¿y qué quieres que yo haga? Y él le dice: yo lo que quiero es que tú no te lleves mi alma nunca y que no me vuelvas a molestar en 10 años. El diablo molesto accede, se va y Jack se muere entre los 10 años. Cuenta la leyenda que cuando Jack se muere va al cielo, pero no lo dejan entrar porque era un hombre pecador, así que le toca ir al infierno. Y se va al infierno, que es su viejo amigo el diablo. Entonces cuando llega al infierno, el diablo le dice que tampoco lo va a aceptar por toda la burla que le hizo. Entonces él queda en el desierto penando. Eso es que el diablo, que es un demonio que se convirtió Jack luego de esto, quede penando en el desierto. El propio demonio Pazuzu del Exorcista, si lo han visto, su mitología dice claramente que es un demonio del desierto. Ashwatthama en la tradición hindú es un demonio del desierto, y así sucesivamente. Hay un demonio, el demonio que tienta a Jesús también está en el desierto, curiosamente, ¿no? Él le toca convertirse prácticamente en un demonio y vagar por los sitios donde él estaba, en el desierto y en las haciendas. Entonces se contaba la tradición de que donde aparecía Jack, él llegaba y decía a la puerta, tocaba la puerta y preguntaba: ¿truco o trato? La gente o hacía un trato con él, o si no, iba a tener una maldición. Esa maldición era morirse él, morirse los seres queridos, perder la cosecha, cualquier desgracia que podía suceder. Entonces eso fue algo que se hizo muy famoso entre todos los farmers de Irlanda y de los países celtas, donde todos tenían miedo del aparecer de este ser, que si llegaban y uno no hacía un trato con él iba a maldecirlos, y esa maldición iba a acabar con la vida, porque él tenía ese poder dado por su antiguo compañero de tragos, el diablo. Entonces, bueno, eso es un poquito saber que ese es Jack, y que cada vez que yo pongo esas calabazas, yo estoy llamando a un principio muy oscuro que vaga por alguna parte de los desiertos. Yo podría, ustedes pueden creer o no creer en esto no tiene una connotación científica, pero sabemos que hay cosas que es mejor no tocar. Continuamos un poco analizando este tema. Truco en castellano viene del inglés trick, y trato literalmente threat. En el caso de trick or treating, no se trata de un truco propiamente dicho, se trata de una maldición. Y trick en inglés también podría ser considerado golosina. Entonces se ha jugueteado un poco con el significado de las palabras para llevarlo a la inocencia de los niñitos pidiendo dulces a cambio de un truco o trato, que en su origen ese truco y trato venía de una maldición. Algunos estudiosos dicen que realmente Jack era un asesino en serie que llegaba y mataba a las personas, pero eso todos pueden ser especulaciones que se han ido acumulando a lo largo de los años. Continuando un poquito adelante, tenemos por acá que la leyenda asegura que lo mejor era hacer el trato sin importar el costo que tuviera, pues no pactar con este espíritu. Él usaría sus poderes para hacer truco, que consistía en maldecir la casa y sus habitantes, dándole toda clase de infortunio y maldiciones, como enfermar a la familia, matar el ganado con pestes o hasta quemar la casa. Eso es lo que se decía. Y fíjense que está una hermosa imagen de una representación de Jack el asesino, Jack el hombre maldito, ¿no? Eso es lo que él es, eso es lo que él simboliza. Haya sido real o no, es un símbolo. Y yo hasta el cansancio les he explicado a ustedes cómo el símbolo afecta al subconsciente.
Entonces, de eso se trata. Analizar lo que estoy yo evocando. La semana pasada vimos la ley de vibración. Lo que vemos y lo que escuchamos está sometido a la ley de vibración y a la ley de electromagnetismo. Entonces nos corresponde tener cuidado con este tipo de cosas. No es inocente, no es de niños, ni es sano. Y no estoy hablando de temas religiosos que te van a castigar, porque la pregunta es, ¿qué estamos celebrando? ¿Estamos celebrando a Jack, un hombre considerado maldito en la antigüedad? ¿Estamos celebrando qué? A los muertos en batalla, buenos o malos. ¿Para qué? ¿Queremos la muerte en nuestra vida? ¿Estamos celebrando qué? Es importante hacerse esa pregunta. No es inocente. Entendamos que no es inocente porque, como ya lo hemos dicho, la ley de vibración nos enseña que nos atrae nuestra forma de vestir, los colores que utilizamos, la música que escuchamos, todo eso a nosotros sí nos afecta. Lo queramos o no. Hubo una noticia que fue, o sea, es impactante, porque todos los años hay noticias así. Este año hubo una niña, una joven como de 18 años que se disfraza en México de La Llorona. Ella sale a la calle disfrazada de La Llorona. Yo pude ver la foto que tenía, pues le habían tomado también la foto. Ella estaba perfectamente disfrazada como La Llorona, la de la película La Llorona, y a ella la mataron. Entonces, podemos decir que fue injusto y doloroso, pero la realidad es que ella atrajo eso y atrajo el miedo de una persona que detonó su alma y la mató. Entonces, esto han pasado tantas cosas parecidas, pero es porque ¿qué estamos evocando? Debemos entender que cuando nosotros celebramos algo, evocamos eso. Cuando nosotros celebramos la Navidad, evocamos lo que ella implica. Cuando nosotros vamos a nuestra ceremonia religiosa, la que sea que creamos nosotros evocamos eso. Entonces la pregunta, ¿qué estoy yo evocando cuando inocentemente pongo la calabaza, estoy llamando a Jack, pongo los fuegos fatuos o la música discordante que se pone en Halloween, que es un recordatorio de todo el asesinato en masa y el acoso que hubo de las personas? Vean El Señor de los Anillos. La leyenda dice, Tolkien se inspiró en lo que sucedió en la Atlántida para escribir El Señor de los Anillos. Entonces, es donde viene la pregunta, ¿qué estamos celebrando? Así que les invito a que mediten en ese tema y qué están haciendo cuando están disfrazando a sus hijos de algo relacionado a esta temática. Les repito, no hay ningún toque de fanatismo de religión de ninguna clase. El poder del ceremonial y el símbolo se demostró perfectamente en el Tercer Reich. Yo voy a dar en algún momento una charla hablando del Tercer Reich para entender cómo ellos, a través de Goebbels, el ministro de propaganda, pudieron controlar el mundo. Entonces, ¿qué hacían ellos en sus ceremonias? Se levantaban, como en la imagen, hacían de día grandes ceremonias con la suástica. La suástica es el cosmotor cósmico, es un símbolo que tipifica el movimiento del universo, y Hitler lo invirtió y lo colocó ahí con un halcón y tiene una cantidad de simbolismo, y todos desfilando en el día así como se ve en la foto, y de noche con antorchas haciendo movimiento, porque las acciones ceremoniales atraen. Cuando yo hago una ceremonia para Dios, estoy atrayendo temas positivos, porque invocar a Dios es invocar el amor, la misericordia, la voluntad, la sabiduría y todo lo que implique. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me visto y, jugueteando sin darle ningún valor, hago ceremonias oscuras? ¿Qué estoy evocando? ¿Qué estoy atrayendo a mi vida? Quizás no nos demos cuenta,
Pero después de hacer una fiesta de estas, o de participar de una de ellas, nos sentimos preocupados por algo, tristes por algo, deprimidos por algo o afectados por algo, y no vemos la relación. Y sí la tiene, porque el subconsciente no tiene sentido del humor. Si las ceremonias no tuviesen valor, Hitler no habría gastado tanto dinero en ceremonias. Y curiosamente el tipo pierde la guerra cuando se descuida en la ceremonia porque solo tenía tiempo para pelear. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. No nos lo tomemos a chiste. Señores, yo les recomiendo que Halloween lo aparten. Igual que a estar llamando muertos. Celebren el Día de Todos los Santos si lo desean. Tal cual lo celebran algunas iglesias todavía en estas fechas. Entonces, miren, este es un tema muy álgido, muy profundo. La recomendación es no solamente no celebrar Halloween, no sigan lo feo, no vean el mal, no escuchen música fea, no vean cosas feas, no celebren cosas feas. No importa cuán bellas se vean esas calabazas como la que tenemos allí en la imagen, no importa. Eso evoca lo que simboliza, y el símbolo afecta al subconsciente y nos ayuda a tener una conducta diferente a la que naturalmente debe salir de nosotros. Así que bueno, hasta acá la charla del día de hoy. Espero les haya gustado, un poco atípica, pero la idea es también abordar temas de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad, y poder ayudarnos a ver que hay cositas que parecen tontas, pero no lo son, y Halloween es una de ellas. Si hay preguntas, este es el momento. En Chile celebran Halloween, sí, incluso ya en Venezuela lo celebran, con las limitaciones del país la celebran todavía. En Estados Unidos es una fiesta muy importante. Lamentablemente evoca lo que estamos diciendo. Es un tema delicado en cuanto a las religiones se refiere, por eso abandono el grupo. No estoy hablando de religiones. Excelente, gracias por tu gran aporte. Milagro, lamento tarde por internet, pero casualmente felicidades, feliz cumpleaños. No duda, interesante conocer la historia de Halloween, interesante tema sobre el festejo, gracias. Buenas noches, que leccionado resulta todo esto después de conocer la información, gracias, como siempre, interesantísimo, bastante interesante. No entendí mucho el mensaje de que alguien abandona el grupo porque es un tema religioso. No estoy hablando de religión, estoy hablando de historia, estoy hablando de filosofía, estoy hablando de cosas que pasaron, estoy hablando de vocación. Así que precisamente lo que la élite busca es que la gente etiquete todo en religión, en esto, y cuando uno se sale de los paradigmas que te han metido en la cabeza para que tú te comportes como una foca que reaccione a lo que tu religión te dijo, entonces ya automáticamente, uy, me salgo, no pienso así, qué feo. Y fíjense, me llama mucho la atención, yo no hablo de religión, obviamente hice citas al catolicismo, hice citas al hinduismo, hice citas al paganismo, en fin, las hice, claro. Son ceremonias muy antiguas que, por cierto, rememoran dos cosas: el triunfo de la luz sobre la oscuridad. El problema es que Halloween se enfoca en la oscuridad más que en la luz, y eso es un problema serio. El Día de Todos los Santos, al otro día, se enfoca en el triunfo, no en el recuerdo de lo feo. Entonces hay que tener cuidado con eso. La misma Iglesia Católica había asumido en los años 1600 esta ceremonia y se dio cuenta que está equivocada. Entonces prefirió no meterse con el tema y cancela, pero ya luego quedan otra cantidad de cosas, porque lo que se está rememorando es absolutamente complejo, oscuro, o sea, es difícil el tema. Bien, gracias, se entendió el tema, los conceptos correctos. Natacha dice, estos temas hay que abordarlos con la mentalidad abierta. Sí, claro, hay que abordarlos con la mentalidad abierta. Quizás no supiste explicarte, sí, no te preocupes porque hablé genérico. Excelente presentación. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, ¿cómo estás, Keina? Bien, ¿y tú? Entendí que alguien se salió molesto por el tema, ¿no? No sé si es lo que entendí. No, sabes que tú siempre tienes un foro más o menos entre 25 y 27 personas
Y tú sabes que por el grupo de WhatsApp hay mucha gente que bueno, evidentemente es católica y otros practican otro tipo de religión. Y Ajá. no digo que hayas tocado tú la parte religiosa, sino que por el tema que esto evoca, prefirieron abandonar la reunión porque no fue un tema que les Sí, llamara la atención por su contenido. Es claro, por claro. eso. Ah, pensé que era una persona Para en mí fue particular. interesante porque no sabía la historia del Halloween. Yo nunca lo he celebrado, pero no sabía realmente qué era lo que se buscaba allí. Sí, se evoca una guerra antigua que puedes verla en El Señor de los Anillos. O sea, más o menos el Señor de los Anillos simbólicamente habla de esa. Está inspirado en la famosa guerra atlanteana, que de ello solamente queda lo que dice Platón de que se hundió en un solo día, ¿no? Pero sí tienes razón en lo que estás planteando, porque precisamente parte de lo que las élites quieren es mantenernos separados y uno de los medios de control es la religión. Lamentablemente, yo soy una persona que cree en Dios y que ha estudiado las religiones como ustedes no tienen idea a profundidad, y lamentablemente también las iglesias utilizan como método de control y la gente quiere escuchar, por ejemplo, en una charla de esta, que yo repita lo que diga su sacerdote, su pastor, su líder, su guía, su anciano, su etcétera. Y yo aquí procuro precisamente decir la verdad, ni siquiera lo que es mi creencia. Si nosotros hablamos a solas en mi casa, hoy en la tarde tuve una reunión y yo sí hablé un poco de mis creencias sobre el tema, mi posición religiosa sobre el tema, pues yo tengo mi posición también. Pero este tipo de informaciones yo siempre las doy basándome en fundamentos filosóficos, fundamentos científicos cuando se puede y fundamentos en algunos casos teológicos, con mucho cuidado por lo mismo, porque hay demasiada separación. Y cuando nosotros entendamos, este mundo comprenda que las religiones tienen que comportarse como orquestas sinfónicas, el mundo va a cambiar. ¿Qué digo? ¿Qué es eso de que el mundo como orquesta sinfónica? En una orquesta sinfónica hacen falta todos los instrumentos. Y esos instrumentos tú no vas a conseguir al de violín diciendo que no hace falta el del cello, que solamente el cello es la orquesta, o que solamente el violín es la orquesta, o que solamente los bajos es la orquesta. Todos son la orquesta. Y una persona toca violín porque le gusta, no porque es el único camino. Y uno toca cello porque le gusta, no porque es el único camino. Y uno toca piano porque le gusta, o canta porque le gusta y no porque es el único camino. Ojalá el ser humano entienda que el Creador, ese ser en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, citando a la Biblia, lo único que quiere es que todos los hombres y mujeres seamos fraternales unos con los otros, sin importar sexo, raza, nacionalidad, credo, etc. Ojalá algún día lo entendamos. Muchas gracias por tu comentario. Siempre es bueno repetir estas cosas y yo las repito aunque a muchos se molesten por ello. Ciertamente, quizás el tema Halloween ya lo veremos en las vistas en el video, en el canal, si va a tener una buena recepción o no va a tener una buena recepción, pero igual en diciembre vamos a hablar de Navidad, vamos a ver qué recepción tiene la Navidad. Entonces, si hay alguna pregunta más, la puedo contestar con mucho gusto antes de conectarnos. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Que Dios los acompañe. Vamos a visualizar ángeles, no demonios. Vamos a llamar el amor, la voluntad y la prosperidad y la opulencia. Y ya llamemos a la Navidad y todas esas cosas hermosas. Y no miremos lo feo. Nada de brujas, nada de jack, nada de diablos. Si quieren se comen su pumpkin pie, hagan su pumpkin pie o su torta de calabaza, que es muy sabrosa, pero no la pinten así. Las calabazas muy bellas son, sin pintura. Bueno, que Dios los acompañe. Feliz fin de semana, descansen y nos vemos la próxima semana continuando con las leyes y principios herméticos.